Hoy en Cara a Cara platicamos sobre los temas del día con el doctor Eduardo González y tenemos una mesa sobre encuestas, cómo leerlas y si hay que creer en lo que se está publicando de cara a la elección de 2018. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Bueno, mañana con 5 minutos, te recuerdo, está abierto el WhatsApp para que opines, para que nos mandes tus comentarios, 33 18 80 76 41, la vía directa con Cara a Cara esta mañana. Doctor Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo. ¿Qué día empezamos este martes con 6 cuerpos que fueron encontrados en los cruces de las calles Perdiz y Ruiseñor en la colonia Morelos de Guadalajara y muy cerquita de la colonia del Fresno, precisamente en la coyuntura en que por primera vez están juntos los 3 candidatos a la presidencia de la República? Y también, Eduardo, uniendo este tema de inseguridad, el sábado pasado, y creo que es un asunto que no le tenemos que perder, que no se tiene que normalizar. El sábado pasado fue asesinada en nuestra ciudad una estudiante de la Universidad de Guadalajara que estaba en semiescolarizado de Derecho. Todo indica que el móvil es de violencia de género, que tiene que ver con feminicidio, lo que sucedió el sábado pasado. Este es el asunto de fondo de este país, Eduardo. Más allá de lo que discutimos todos los días, la violencia y la inseguridad llevamos más de una década con indicadores que son realmente lamentables, ¿no? Sí, y a mí me parece que además de lo lamentable, de lo penoso ya que resulta estos indicadores de violencia e inseguridad, me parece que hay 2 asuntos que deberíamos de tomar muy en cuenta. El primero tiene que ver con la normalización de la violencia por parte de la ciudadanía y de las mismas autoridades, y pegado a este asunto de la normalización, el asunto de criminalizar a las víctimas. Yo creo que ese es un punto fundamental para poder antes de que se hiciera alguna investigación, ya la autoridad dice, así es, esto es entre narcos. Sí, seguramente dirá mucha gente que la estudiante de la Universidad de Guadalajara se lo buscó, que es su culpa y que la asesinaron porque ella no fue lo suficientemente cuidadosa. Y en el asunto de los cadáveres que hoy... Que eso es un drama social, ¿eh? Sí, no, o sea, ese es un drama que a mí me social. parece fundamental. Porque una cosa es que las autoridades sean incompetentes, que las autoridades sean corruptas. Eso es una cosa, pero otra es que la sociedad vaya banalizando ese tipo de conductas. A mí me parece que de manera consciente, aunque suene un poco perverso, ¿sí? A mí sí me parece que de manera consciente las autoridades saben que hay esta criminalización social de las víctimas. Y juegan a ello. Claro, y en ese sentido dicen, si yo digo que los cadáveres encontrados el día de hoy, que la mujer asesinada el sábado, o los que seguramente asesinarán durante el día en cualquier parte de nuestro país, tienen que ver con un asunto del crimen organizado, del narco, la sociedad me va a creer. ¿Por qué? Porque antes de que yo lo diga, la misma sociedad lo está diciendo. Sí, y en ese sentido, a mí me parece que no solamente hay una ausencia total de política pública para enfrentar el asunto de la violencia y la inseguridad, sino que hay un proceso de falta de conciencia de la sociedad frente a un flagelo tan delicado como es la violencia. Es que nos creímos eso de si no andas en malos pasos no te va a pasar nada, ¿no? Claro, cuando dicen, es que si estuviese en su casa, si no saliera, si no tuviera amigos, si no hubiera nacido, pues no lo hubieran matado. Sí, pues no recuerdas cuando en ese momento fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, dijo, oigan, pues mejor no tomen Uber o no tomen estos autos, como mejor no salgan a la calle o mejor métanse a su cuarto. Decían, si no quiere que le roben el celular, pues no lo saquen en la calle. O no compre uno, ¿va? Sí, yo creo que tiene que ver con mucha incapacidad y yo estoy de acuerdo con esto. Es un discurso que a las autoridades les ayuda a solventar sus deficiencias,
que les ayuda a tener una salida fácil cada que les preguntan sobre la violencia. Son ajustes. Y sí me parece, Eduardo, que como sociedad tenemos que empujar a los candidatos, a los precandidatos, a que realmente hablen a fondo de este tema. Es decir, yo no conozco, revisé a fondo los 3 proyectos, el de Miden, de Andrés Manuel López Obrador y el de Ricardo Anaya, y me parece que la pata más débil es la seguridad. No hay ideas nuevas sobre el tema. Claro, no hay ideas nuevas porque yo sigo pensando que una parte, no sé qué porcentaje, pero una parte significativa del Estado en sus 3 niveles de gobierno tiene que ver con prácticas relacionadas con el crimen organizado. A mí sí me parece que no hay manera lógica de explicar cómo cualquier ciudadano de esta ciudad, por ejemplo, puede conseguir de manera casi inmediata una línea de coca o un cigarro de marihuana o alcohol adulterado o prostitución con migrantes centroamericanos y la autoridad sea incapaz de ubicar en dónde se venden estas cosas. Me parece que no es posible que en varias zonas de la ciudad se venda una cantidad importante de droga, de cosas robadas, y la autoridad diga, pues es que yo no sé dónde pasa eso, dónde sucede, quién lo vende. A mí me parece que una de las explicaciones que está detrás de esto es el maridaje, ¿sí?, entre autoridades, no estoy diciendo que todas las autoridades, no, pero una parte de ellas en un maridaje franco con el crimen organizado. Porque de otra manera, a mí me parece que es imposible, de manera lógica, explicar los niveles de incompetencia que muestra el Estado frente al crimen organizado. Que además, me parece, Enrique, que también este discurso es que el crimen sobrepasa la capacidad del Estado, creo que tampoco es cierto. Porque si eso fuese realidad, pues ahorita estaríamos en otra condición mucho peor a la que tenemos. Es decir, me parece que la capacidad de respuesta del Estado sigue siendo muy superior a la del crimen organizado. El asunto aquí es saber si realmente el Estado está en posibilidades de usar esa capacidad de respuesta frente a la violencia y la inseguridad. También en el caso del vendedorcillo de marihuana, yo creo que o sea, entendería que no lo persigan. A mí me parece que la decisión sobre consumir drogas es sobre todo individual y tiene que ver con la libertad personal de cada uno, como se consume alcohol, tabaco y otro tipo de cosas. Pero sí creo que todo lo que denota violencia o lo que genera violencia lo tendrían que perseguir las autoridades. Es decir, el secuestro, la violencia, el homicidio. Es decir, ni siquiera esas prioridades están tan claras, porque sí, por mucho tiempo se ha dicho es que hay que priorizar la disminución de violencia en lugar de otro tipo de temas. Pero mira, tenemos la violencia desatada como nunca, Eduardo. 2017 fue el año más violento en 20 años, desde que hay registros, y creo que 2018 va para superar los registros de 2017. Ahora, hay otro elemento también que me parece muy delicado. Es decir, podríamos establecer como al menos 2 momentos en este escenario violento que tenemos. Uno, que pues se puede cerrar cuando se encuentran estos cadáveres aquí en Guadalajara la mañana de hoy. Pero el segundo momento, que creo que es todavía un vacío mayor, es ¿qué seguimiento le da la autoridad al caso de estos cadáveres? Nada. ¿Quiénes son? Nada. ¿Quiénes los asesinaron? Narcos. ¿Por qué? Eso va a decir la autoridad. Si llegan los parientes y demandan el cuerpo, o sea, esos procesos legales posteriores a que encuentran a una víctima, estoy seguro, Enrique, que casi el 100% quedan en el olvido. No, queda totalmente en el olvido. Entonces, esa es la otra parte del drama. Es decir, ni siquiera es solamente el asunto de los muertos que tenemos, sino qué hemos hecho con nuestros muertos. Pareciera que no solamente están enterrados, sino que aunque suene violento, nuestros muertos están desaparecidos en la memoria histórica de esta sociedad. O como estadísticas, claro, como números. Así es. Fíjate, hace tiempo la revista Nexos publicó un artículo que se llama Marcados para Morir. Encabezado el artículo, había varios, Fierro, Sarkin, varios escritores, pero encabezado por Pepe Merino. Y lo que decía Pepe Merino es que el tipo de quien muere, digamos como el perfil de quien muere en este país está clarísimo. Es sobre todo hombre,
tiene entre 20 y 30 años, es decir, nuestro bono demográfico, Eduardo González, tiene baja instrucción primaria y secundaria, viene sobre todo de hogares descompuestos y hogares pobres. Es decir, esos son los mexicanos que están muriendo, son esos que hablamos de se ajustan entre ellos, tienen rostro. Enrique, ahorita que mencionas que no hay una política o una propuesta, mejor dicho, de los candidatos presidenciales para enfrentar el flagelo de la violencia, justo esto que estás mencionando es una tierra fértil para meter una política pública adecuada. Es decir, si no está en la educación, está en las oportunidades. En la salud, en la cultura, en el esparcimiento, en una vivienda sana, en reconstituir el tejido social que tenemos deshecho en este país. Ahí es donde tendrían que estar discutiendo los candidatos. Y también como sociedad llevar a los candidatos a sus terrenos, Eduardo, porque a veces parece que es más importante que cueste barata la gasolina en este país a que existan todos estos elementos. Pero eso tiene que ver justamente, Enrique, con la falta de conciencia histórica de esta sociedad. Es decir, la misma sociedad, por eso yo insisto tanto que las autoridades, y ahorita que estamos tocando el asunto de los candidatos, reaccionan así porque entienden dónde están parados. Están en un espacio muy cómodo, que no hay presión, no hay exigencia por parte de la sociedad, y la sociedad se engancha en, diría Peña Nieto, en dimes y diretes que están muy lejos del verdadero discurso, el verdadero problema de este país, que tiene que ver con lo que genera la violencia, que es falta de educación, falta de salud, falta de cultura y falta de cohesión social. Antes de irnos al corte, ayer dijo Peña Nieto que tiene las manos fuera de la elección, Eduardo. ¿Sí te parece eso, no? ¿Le crees? A lo mejor las manos sí, pero el cuerpo no. El cuerpo no, está totalmente metido en la elección, y por cierto, hoy nos enteramos una muy buena investigación que realiza el portal. Sin embargo, 28 gobernadores del PRI tienen, sin justificar, hasta el momento 140,000 millones de pesos que recibieron en este sexenio. La mayoría de ellos, Eduardo, esta nueva generación que... El nuevo PRI. El nuevo PRI, ¿no? Que Peña Nieto presumió en su campaña, Javier Duarte, César Duarte, Borge, incluso Erubiel Ávila, que le tocó ser su sucesor en el Estado de México. Es decir, yo creo que aquí es donde el discurso de renovación de José Antonio Meade se topa con la realidad. Por supuesto. ¿No? Cuando ya ves las cifras, cuando ves los desvíos, los casos de corrupción, son tremendos. Claro. ¿No? Sí, y aquí tendría que empatarlo con su discurso de sigo viendo un México con hambre de justicia y democracia. Bueno, pues podría empezar por la casa, ¿no? Ahí están los tres candidatos, a ver qué dejan hoy de declaraciones. Precisamente aquí muy cerquita en Expo Guadalajara van a estar dialogando con los miembros de ANTAD sobre sus propuestas de campaña o sobre lo que pueden decir en este momento de cara a la campaña que comienza el 29 de marzo. Vamos al corte, te recuerdo nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Cuando regresemos hablamos sobre las encuestas, que son un actor de estos procesos electorales, siempre ante la falta de información muchas veces de proyectos, de propuestas, incluso de información que realizamos los medios de comunicación. Las encuestas adquieren un poder fundamental, un poder para determinar los procesos, para de alguna forma ir articulando los ánimos de campaña. Por lo tanto, es importante entender qué dicen las encuestas y qué no dicen los estudios demoscópicos. Escríbenos, coméntanos, regresamos. 9 de la mañana con 22 minutos. Te recuerdo que el WhatsApp está abierto para que comentes, nos mandes tus opiniones al 33 18 80 76 41. Sergio Rodríguez, director de la Marca Lab. ¿Cómo estás? Buenos Sergio? días, bien. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Eduardo González sigue aquí con nosotros. Queremos hoy analizar las encuestas, qué dicen, qué no dicen. Las encuestas, no sé, Sergio, tal vez se ha vuelto un punto común decir que estos estudios están en crisis. ¿Tú partirías de ahí, que están en crisis las encuestas? ¿O los encuestadores? No sé quién pueda estar en crisis. ¿O los encuestados? ¿O los encuestados? Ya no somos tan fáciles de predecir. Al menos tendríamos que pensar en dos frentes ahí, Enrique, que vale la pena como discutir. Resulta que cuando salimos a preguntar sobre una preferencia electoral, hay dos cosas que atacan o que afectan un resultado, que es la falta de interés y la falta de confianza. No es lo mismo que yo te pregunte por cuál equipo de fútbol te
cuál es el equipo de fútbol que te gusta, cuál prefieres, cuál sigues. A menos de que seas atlista, ahí puede haber ciertas reservas, ¿no? Ahí hay mucho voto oculto. Mucho voto oculto. Mucho indeciso. Mucho ¿no? indeciso. Ahora resulta que si yo te pregunto por tu preferencia electoral, la verdad es que la falta de interés no necesariamente nos va a ayudar mucho a la precisión de los resultados. Entonces yo te diría, por un lado la sociedad cada vez es más heterogénea, polarizada. Las nuevas generaciones tienen una mentalidad, un mindset bien diferente al de los adultos y entonces eso afecta el resultado. Aquí el punto, debo decirte que hay por ahí algunos estudios que han estado recolectando el mismo Kiko Llerenas en El País y también otras personas de SOMAR en Ámsterdam, han hecho un recorrido de los últimos 10 años a nivel mundial de las fallas de las encuestas, un poco para responder tu pregunta. Es muy interesante decirte que las fallas no han pasado del rango de los últimos 10 años, sobre todo este asunto que tuvimos con el Brexit, inclusive en nuestras elecciones que estuvimos aquí platicando en la mesa, realmente no han superado la línea de promedio error histórico. Ajá, entonces más un asunto, o sea, que tenemos la idea de que las encuestas, o en México tal vez. no, es a nivel global, de ¿Sí? hecho es a nivel global, pero debo decirte algo, que la diversificación de la sociedad es lo que provoca esto. Porque, por ejemplo, yo vi muchos fallos, tal vez entre 2012 y 2015. Pero 2015 hasta ahorita he visto que las encuestas han empezado a ser un poco más precisas. Por ejemplo, el caso de Italia del domingo, Sin duda. que tú sabes, Sergio, era un escenario muy difícil de predecir, porque había mucho voto cambiante, partidos muy distintos. No hay candidatos tan claros a ser primer ministro, Exacto. entonces por lo tanto ese voto personal es más difícil de medir. ¿Se han ido las encuestadoras, o algunas de ellas, Sergio, adecuando un poquito sus metodologías a este nuevo contexto, ¿no? Todos estamos inmersos en el cambio. Yo creo que algo que es importante es que estos errores que se cometieron, que en muchos casos son metodológicos, se han estado puliendo para toda la categoría, no nada más en México, a nivel global. De hecho, la última elección intermedia que tuvimos aquí en México, si te fijas, los resultados no fueron tan disparados de la realidad, porque Hasta el Estado de México, que era difícil. Claro, nos hemos dado la tarea de cuidar esa parte. ¿Qué hay que cuidar? A ver, yo quisiera comentar, ¿qué hay que cuidar? Uno, observar, por ejemplo, cualquier municipio, cualquier distrito tiene secciones o seccionales, ¿no? Es importante que cuando tú leas una encuesta te asegures de que estas seccionales fueron elegidas al azar, primero. La aleatoriedad le da validez a una encuesta. Si no es aleatorio, no vale. Porque ahí puedes estar sesgando. Sí, ahí está el sesgo. Donde no hay azar, hay sesgo. Eso es importante. Y la segunda es, asegúrense de que la casa encuestadora hubiera al menos cubierto el 50% de las seccionales de ese distrito o de ese municipio. El 50%. Si es menos, empezamos a tener problemas con la precisión. Y 50% al menos. Al menos, sí. Hay casas encuestadoras que hacen 55, 60. Y hay otro tema que también es importante que debemos de cuidar. En la medida en que le demos privacidad al que responde, en esa medida obtendremos un resultado mucho más preciso y menos grado de indecisos. Es decir, las encuestadoras que hacen sus estudios a través de, pues no sé, de fingir la boleta, poderla meter en una urna, seguramente tienen más precisión que las que nada más preguntan. Es que si tú me preguntas, me expones, ¿no? Yo no sé si tú vienes de un partido o de otro y entonces yo me siento... Igual no conozco tu encuestadora. Y no te tengo confianza, exactamente. Entonces, más bien el tema es, dame la privacidad y yo respondo. Puede ser a través de las urnas o puede ser a través de las tabletas en su propia privacidad, ¿no? La boleta electoral ahí y ellos van eligiendo. Pero ya el encuestador no sabe quién tachó qué. No. Ahora, en el número de encuestados, Sergio, aquí siempre hay un debate sobre si con una muestra pequeña, grande. Por ejemplo, en el caso de zona metropolitana, en el caso de Jalisco, ¿cuántos casos son los normales, los naturales, para ya tener una precisión o un margen de error aceptable? A lo mejor voy a empezar al revés. Voy a responder al revés. Te voy a decir, resulta que más que el número, tenemos que observar dos variables, el nivel de confianza y el error estadístico, ¿no? Y voy a tratar de confianza de 95 y cacho que puede ser incluso el 70, O sea, es decir, las muestras pequeñas tienen niveles de confianza de 70, 75, 80, 82, 85. ¿Puedes ¿Pero te moverlo? sirve algo de eso? ¿Te sirve si no tienes mucho tiempo?
Ok. y quieres Pero una tendencia, tal vez, no tanto algo preciso. Es una exploración. Una exploración. Exactamente, pero ya para que tengamos un análisis estadístico con una precisión, digamos que el estándar universal es 95 de confianza y 5 de error. Nada más que a veces hemos escuchado periodistas, y eso es importante que digamos que son variables independientes, o sea, no es por 95 y 5 porque suman 100, son variables independientes. Mira. Entonces ahora, si tú me preguntas en área metropolitana de Guadalajara, yo te diría no menos de 400 casos. No menos de 400 casos en toda la zona metropolitana No de menos, Guadalajara. sí. No menos eligiendo de manera aleatoria las secciones y que me ayudes a que se cubran al menos el 50% de esas secciones, ¿no? Claro, hay quien paga, porque acuérdate que la encuesta cuesta, ¿no? Claro. Hay quien paga más precisión y entonces, aunque tengas un 95 de confianza, puedes reducir tu error a 2% y tienes que aplicar 1,200 cuestionarios. En la medida en que reduces el error estadístico, tu muestra crece, porque la muestra es esta es la contraparte del censo. Entonces, en la medida en que tu nivel de confianza y tu error se hacen uno más grande y el otro más pequeño, tu muestra crece de tal forma que es una locura. La verdad, a veces no es necesario. Honestamente te lo digo. Incluso nosotros hemos hecho cálculos, en municipios, encuestas con 200 casos y tienes una perfecta... En municipios de zona metropolitana. Sí, y tienes una alta precisión. Entonces todo depende de cuánto tiempo tienes, ¿Cuánta lana? cuánto dinero, claro, y qué precisión estás buscando. Eduardo González, ¿tú crees que en general que la sociedad mexicana quedó marcada por la elección de 2012? Porque ahí es donde cada vez que se hace una broma sobre encuestas, ¿no? Oye, ¿quién va ganando en Italia? No, pues Peña Nieto por 25 puntos, ¿no? ¿Quién va ganando en Reino Unido? Pues Peña Nieto. Porque sí fueron pues una serie como de apuestas demoscópicas en donde uno veía en la calle que estaba un poco más cerrada la elección, o lo que platicabas con tus amigos, con familiares, pero después salían encuestas que te decían esta elección está terminada, ya no hay ni siquiera que ir a votar, Sí, ¿no? yo creo que sí, la elección del 2006 y todo lo que... No, la del 12 yo diría sobre todo, ¿no? Sucedió, y bueno, para mí la del 6 y la del 12... Es que la del 6 no creo que sean tan imprecisas, Me parece que marcó a la sociedad, y en ese sentido yo le quiero preguntar a Sergio si no es necesario que, no necesariamente los encuestadores, sino otra esfera de la academia haga el análisis y lo presente junto a las encuestas de estas nuevas actitudes de la sociedad con respecto a los procesos electorales. Es decir, creo que la encuesta, cuando aparece que, pues no sé, la gente no quería votar como votó finalmente por Trump, y que así sucede, me parece que una parte de la sociedad dice es que las encuestas estaban truqueadas, no se hicieron adecuadamente. Cuchareadas, claro, ¿no? Y a mí sí creo que es necesario que además de la encuesta se haga un análisis de las nuevas posiciones, de las nuevas tendencias, de la nueva forma de aprender con H la política que está teniendo la sociedad, y en ese sentido creo que las encuestas podrían salir mayormente fortalecidas ante la opinión pública, porque creo que también se confunde varios escenarios que tenemos y suponemos que es lo mismo seguidores en Twitter que en Facebook, que la encuesta, que los votos, y creo que no es por ahí. Déjame ir al corte, Sergio. Regresamos para que responda. Estamos platicando con Sergio Rodea, que es encuestador, y con Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey. Estamos hablando sobre encuestas. Escríbenos 33 18 80 76 41 si tienes alguna pregunta, comentario. Estamos a tus órdenes. Sergio Rodea te dejó abierto una pregunta, Eduardo González, sobre cómo interpretar estos cambios del elector y cómo los encuestadores empiezan a medir estos fenómenos. Yo diría que el análisis de parte de equipos académicos es muy importante, sin duda, por ese matiz tan claro, objetivo que le pueden dar. Sin embargo, yo también te diría ahí que la academia no solamente debería de apoyar en el proceso electoral el análisis e interpretación de las encuestas, sino que también debería de motivar a la ciudadanía a interesarse en estos temas, ¿no? Porque si abres el debate y si la gente se interesa, va a haber más participación. Entonces vamos a obtener una mejor cultura política que nos va a permitir tener mayor precisión. Eso es innegable. Fíjate, hace 6 años, un movimiento de coyuntura, que si el camión se volteó, chocó o algo le pasó al candidato, te movía entre 7 y 10 puntos en un mes. Hoy
las redes sociales te lo pueden mover ese mismo porcentaje en una semana. O sea, hay más sensibilidad de la opinión Está pública. vivo, ¿no? Y algo que yo quisiera decirle a la audiencia que nos está escuchando es, las encuestas no son pronósticos, son descripciones del día en que preguntaste. De hecho, el INE, si nosotros publicamos en algún medio, nos exige que pongamos esa leyenda. Es la descripción de la intención de voto de ese día, porque la coyuntura afecta el resultado. Pero estarás de acuerdo que si la última encuesta que se publica rumbo al 1 de julio va a ser una semana antes por estas absurdas prohibiciones que tenemos en México. No, porque al final le das el sartén por el mango a los políticos, que son los que crean fake encuestas y las empiezan a mover por redes sociales y se convierten en los únicos productores de información. O sea, es algo absurdo, pero ¿estás de acuerdo que si una encuestadora te dice va ganando tal persona por 20 puntos y después llega la elección y pierde, pues sí puedes decir, la encuestadora se equivocó? Aunque sea un diagnóstico y no un pronóstico, pues sí tiene que haber alguna relación con el resultado final, ¿no? Fíjate que a nivel global, y de hecho nos pasó hace 3 años, a nivel global, más o menos entre el 30 y el 40% de los votantes deciden ese día. Sobre todo en elecciones en donde solamente hay 2 cabezas, 2 líderes. O sea, fíjate, donde el voto estratégico útil es muy importante. El efecto que le llaman el efecto Hobbes, ¿no? De aquel comerciante que tenía unos 40 caballos en su rancho y te decía, puedes comprar el que quieras siempre y cuando sea que está pegado a la puerta, ¿no? O sea, cuando tú decides entre el menos malo, la movilidad es más amplia. Y entonces la cantidad de indecisos luego, la verdad es que sí sucede, a nosotros nos sucedió. Entre el 30 y el 40% ese día, como no está tan clara, ese día deciden. Y en ese sentido, entonces, en la medida en que estamos todavía pues alejados de la elección como tal, y hay pues un mayor número de candidatos, tengan o no posibilidades reales de ganar, sí, pues la encuesta muestra una radiografía muy diferente a la que se comenzará a mostrar las últimas semanas ya previas a la elección, cuando se empiece a decantar entre 2 o 3 personajes. Sin duda sí será. Otra cosa que hay que poner mucha atención es la tasa de rechazo de la encuesta. Las tasas de rechazo normales están entre el 15 y el 20%. Eso está bien, es normal. Pero ya cuando traes una tasa de rechazo de un 40%, quiere decir que no tienes bien capacitados a tus encuestadores, no provocas la confianza, no provocas la conversación y la gente no te da su respuesta. Y entonces imagínate una encuesta con un 40% de tasa de rechazo, en realidad no es representativa, porque tienes un sistema de salto sistemático, bueno, valga la redundancia, en donde dices esta casa no. Y entonces en la medida en que tú vas obteniendo muchos nos, empiezas a perder representatividad. Incluso algo de lo de Estados Unidos que me gustaría aclarar es que efectivamente las encuestas de Estados Unidos fueron muy precisas porque le decían a Hillary que iba a ganar. Que iba a ganar. Y ganó. Y ganó. Nada más que el sistema se define de otra forma. Exacto, pero fíjate que algo bien interesante, hubiera sido todavía más preciso porque las encuestas en Estados Unidos son telefónicas. Y hoy con el crecimiento de los móviles, de los teléfonos móviles, no nos daba la representatividad geográfica. Entonces eso también generó un error, aunque fueron precisas, ¿eh? Es decir, en el voto directo, Hillary ganó. Sí, tal vez en los estados clave, es en donde se equivocaron, porque decían que Ohio se podía ir con Trump, es decir, los estados que terminaban definiendo la elección. Ahora, Sergio, y creo que es un tema importante que seguramente está en la cabeza de muchos radioescuchas, la corrupción con los encuestadores. Por ejemplo, supongo que a ti te ha llegado casos de políticos que se te acercan y te dicen, oye, pues, que salga de esta forma, mejor así. ¿Eso pasa mucho o es más un asunto que nosotros pensamos desde afuera, de los que leemos las encuestas? Mira, yo creo que es menos frecuente de lo que se cree. Eso yo creo, primero. Segundo, yo creo también que cuando sucede eso, es difícil que una casa encuestadora que pertenece a un gremio, ya sea Mayes o acepte eso, porque tenemos un código de ética que no nos podemos mover, la verdad, es importante. Más bien lo que hacen es construir sus propias casas encuestadoras, ellos crean sus propias marcas y crean sus propios resultados, ¿no? Y se manipulan, y eso incluso lo hemos visto en todos los países, bueno, en muchos países, no solamente en México. Sí existe, pero yo sí te diría, creo que son más importantes los errores metodológicos que la credibilidad de una casa encuestadora fake, ¿no? O sea, a diferencia de lo que se cree, es más un problema de adaptación al nuevo elector, a las nuevas formas de entender la política y consumir la política incluso. Y a las nuevas maneras de vivir. Exacto. Incluso cada vez menos, si te das cuenta, en las elecciones de las últimas 2 jornadas, cada vez menos aparecen casas encuestadoras falsas. Sí. No sé si más bien lo que hay son encuestas falsas. Porque en realidad
ya no necesitas, con las redes sociales haces un fake news, ¿no? Y mandas una encuesta y la empieza a viralizar, ¿no? Es una confusión. Bueno, pasó con un candidato presidencial hace poquito, ¿no? Que agarró una encuesta que no se había levantado de Líbano Sáenz y de Federico Berrueto, que es gabinete, ¿no? Gabinete de Comunicación Estratégica, y la empezó a mover hasta que respondió Líbano y dijo, no, esa encuesta nosotros no la hicimos, ¿no? Oye, Sergio, otro asunto que me parece que es interesante tocar en relación a lo que mencionaba ahorita Enrique, de la credibilidad por parte de los ciudadanos en relación a las encuestas, queda la impresión de que cuando el gobierno, del color que sea, saca una encuesta donde no sale pues bien evaluado, la sociedad de manera automática la asume como que es adecuada, ¿sí? Y cuando el gobierno saca una encuesta con la misma casa encuestadora, utilizando los mismos instrumentos, pero que lo evalúa de mejor manera, de manera automática, la ciudadanía no la cree. El asunto aquí tiene que ver también, cruza de manera transversal la credibilidad de las encuestas en relación a la credibilidad que tiene la ciudadanía en los gobiernos. Sí se ve afectada. Yo creo que el nombre del mensajero es importante para la credibilidad del dato. Suena mucho a veces ahí, Eduardo, que dicen, es que a mí nunca me han encuestado, ¿no? O sea, yo creo, y luego dicen, ¿no? La encuesta es de quien la paga, ¿no? O sea, hay muchos temas ahí. No, está para el zapatista. Exactamente. Sin embargo, eso también es parte importante de la falta de conocimiento de la metodología. Sí. Por supuesto que si no te ha tocado es porque en la aleatoriedad no saliste elegido. No, imagínate, si ponen que son 400 casos. Sí. Una ciudad de 5 millones, pues sí, o sea, tienes una probabilidad que te entrevisten bajísima. Muy baja. Sin embargo, si se hace aleatoriamente y con una distribución geográfica adecuada, te da. Nada más quiero remitirme otra vez a las dos variables. La confianza, que en este caso hablábamos de 95, significa, fíjate lo que significa en términos coloquiales, que si hacemos esa muestra 100 veces, 95 veces va a tener el mismo resultado, 5 no. Ese es lo que el nivel de confianza significa en términos así de plática. Y el 5 o el 3% de error o lo que sea, fíjate lo interesante, por ejemplo, no sé, vamos a pensar, un partido ahorita tiene 20% de preferencia electoral, 20%. Y luego dice 5% de error. Hay un error muy grave que luego en los medios se comete. El 5 y menos 5. Ajá, ¿no? Entonces dicen, como es 20%... Está entre 15 y 25. Entonces entre 15 y 25 lo ponen directo. Y más bien es el 5 del 20. Claro. Ah, mira. Entonces es 15 1%. A 20 sería el 25%, claro. Ajá, 5% de 20 es 1. Oye, pues también díselo a algunos. Por ejemplo, el otro día Naya decía que estaba en empate técnico con Andrés Manuel y pues es bajo exactamente esa suma. Entonces, lo que nos da el error es una estimación por intervalos. Es decir, 27% lleva el fulanito de tal, ok, eso es puntual, pero el error se lo sumas y se lo restas sobre el número, y entonces ese es el intervalo que tienes. Por eso a veces dicen, están dentro del margen de error, están empatados dentro del margen de error, porque hacia abajo y hacia arriba están empatados, ¿no? ¿Por qué crees, Sergio, que casi siempre vemos que el sesgo de muchas encuestas favorece al PRI? Es decir, ¿por qué se sigue sobredimensionando al elector priista? Porque es raro la encuesta en donde se subvalore el porcentaje del PRI. Casi siempre, cuando leemos las encuestas, el PRI es el que saca más raja de este sesgo. Te voy a platicar algo que nos pasó a nosotros. En una pregunta que hicimos donde decía, si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido o candidato votaría? Ya les dabas la elección y salía el partido que no era el PRI, como el más alto, y el PRI quedaba en segundo o en tercer lugar. No importa ahorita la posición, ¿no? Para el ejemplo. Pero cuando les preguntabas, ¿quién crees que va a ganar? Mira. Entonces el PRI quedaba en primer lugar. O sea, hay un tema también, acuérdate del tema del paradigma, la historia, la herencia, ¿no? Y es algo los que fraudes, decíamos. Inclusive si ahorita comparas las 3 recordaciones de nombre de los personajes para presidente de la República, Andrés Manuel tiene un 80% de recordación como nombre, pero Anaya y Meade traen un 56 y un 41, o sea, los años que ha estado haciendo campaña Andrés Manuel le han dado para tener una recordación de nombre. Entonces, igual el PRI por años ha generado una marca. No es lo mismo por quién quiero o voy a votar yo que quién creo que va a ganar. ¿Y no será también una incapacidad de algunos encuestadores para leer al indeciso? Que el indeciso, sabemos, Sergio, suele ser más antiprista, o suele o no votar, o más bien votar por partidos que no son el PRI. ¿No ha habido también esa incapacidad del encuestador mexicano para decir, el indeciso tiene estas características y seguramente hay que buscarlo más en el segmento de voto antiprista? Sí, yo creo que también hay una falta de profundidad en el análisis, sin duda.
Preguntas de control incluso cuando llegas a platicar con ellos. ¿Has votado? ¿Cuáles son tus ideas? Tratar de conocer un poco más a quien estás encuestando. Te voy a tratar de responder con 3 escenarios. La preferencia electoral bruta es cuando pones todas las respuestas, incluyendo los indecisos. Exacto. Esa es la bruta. Sí. Ajá. La preferencia neta es cuando quitas los Borras a indecisos y ponderas. Sí. Pero la mejor, la que te da una certeza más clara de qué podría pasar, es si tú no quitas a los indecisos, a la bruta, pero solamente cruzas con el 56 o el 60% que dice que sí va a votar. No calculas a todos, porque la verdad es que estamos esperando. Todos. Claro. ¿Qué estamos esperando? ¿Un porcentaje de cuánto te gusta? ¿Un 60. 57, 60%? Sí, la vez pasada fue 63, en 2012. Sí, entonces no todos salen a votar. 6 de cada 10, ponle. Ahora, ahí tenemos un tema muy importante también. ¿Quiénes son los que no van a salir a votar? Esa es una pregunta que debería de hacerse los partidos. Porque a lo mejor tú sales muy bien, muy alto en la preferencia bruta, pero no te has dado cuenta de que los que no van a salir a votar son los que están votando por ti. Que eso es lo que se me hace raro, que no sé por qué los encuestadores en esta campaña en específico cambiaron su forma de presentar los resultados. Estaban presentando históricamente efectiva, que lo hacía más asimilable incluso para la lectura, y ahorita están haciendo preferencia bruta. Bruta, sí. Que termina, desde mi punto de vista, sobredimensionando al PRI. Y también a los indecisos, porque hay muchos indecisos que no salen a votar. Sí, no, por supuesto. Participar. Pero aparte, el indeciso difícilmente será un elector del PRI. De acuerdo al histórico. Difícilmente. De hecho, te voy a decir que mínimo. Les platico algo que hemos descubierto en algunas encuestas recientes que hemos hecho. Primero, Morena se ha convertido en una fuerza importante en Jalisco. O sea, tú también, no solamente el semanario. Tú también lo estás viendo. Nosotros lo hemos visto. De hecho, yo te diría que en algunos distritos allá hay un voto duro por Morena. Así, interesante. Y también otra cosa que me gustaría compartir es que resulta que Morena, en estos cruces de los que estamos hablando, está trayendo al joven de izquierda. Y Movimiento Ciudadano, y con toda la coalición, es al joven de centro y de derecha. Pero están enfocados. Vamos al corte, seguimos platicando con Sergio Rodé y leemos tus mensajes, por supuesto. 9 de la mañana con 52 minutos, comentarios, gracias por participar con nosotros. Nos dice Hugo Guevara, muy buenos días, ¿habrá una encuesta que nos revele cuál candidato va a robar más o mentir más? Ya de menos que nos indique cuál lo hará menos. No, más bien yo creo que eso sería... Que roben pero poquito. Parece que las encuestas a veces parece que no, pero las encuestas son más bien un instrumento de los gobernados. Más que los gobernantes, ¿no? Es un instrumento de los gobernados para ir midiendo cosas, para ir sabiendo, y son de los ciudadanos, ¿no? Por eso la participación de la gente es tan importante. Sí. Es decir, a ver, hay 3 países que son los rockstars de los resultados en términos de precisión. Uno es Canadá, el otro es Alemania, el otro es Dinamarca. En Alemania, el mes de octubre, por decir la elección pasada, ¿no? Exacto, incluso hay a la gente, la cultura de la gente sabe que si responde una encuesta, sabe que va a mejorar su carro, su barrio, su calle. Es decir, hay una cultura muy diferente, entonces aporta, hay una intención padre, ¿no? En caso de Dinamarca es un tema muy especial porque hay una sola fuente, tienen preelegidas viviendas distribuidas por edad y género, y hay una sola fuente y están haciendo la encuesta permanentemente y es pública. Y entonces, bueno, tiene una precisión altísima porque la gente está interesada en participar, ¿no? Y Canadá, que por el tema de la cultura también de la gente está como muy dispuesta y normalmente ahí no hay fallas, porque también la gente está muy dispuesta a participar. Blanca Moreno dice, Enrique, muy buenos días, disculpa, ¿me pudieses decir de qué trató el programa de ayer? Que me fue imposible escucharlos, ahorita los platicamos. Enrique, muy buen sarcasmo, te agradezco. Cuando hablaron de la herencia política, cuando mencionaste la corrupción sobre el tema, bueno, lamentablemente sí. Alfredo, hola Enrique, buen día a ti y a tus invitados. Lo que pasa es que la ciudadanía llegamos al hartazgo de los políticos corruptos, falsos, sin credibilidad por ello y todo lo que sale en las redes sociales, y hay mucha abstención para votar. Aunque fíjate que a pesar del hartazgo, el abstencionismo ha bajado en México. Sí. Hubo alta participación hasta la elección del 91 y después ahí empezamos a ver una reducción de la participación hasta 2003. Y en 2003 estamos viendo que hay más gente participando. Sí, incluso sigue siendo un porcentaje alto de gente que no. Incluso yo pienso que hay más
hartazgo y apatía en la participación y en el seguimiento político una vez que los gobernantes llegan al poder que en los procesos electorales. Cuando tenemos Coincido. procesos electorales, la gente se Es que aparte desborda nos- más no- y una vez que termina, Nos educaron se enfría. así, ¿no? Es Claro. como el acto cívico y político más importante. Diría el es INE, es el ya voto, ¿no? cumpliste. Y aquella frase de si no votas no te quejes, ¿no? Como si perdieras tu espíritu ciudadano y tus derechos por no votar, ¿no? Sí, sin duda, cuando hacemos esa pregunta de por qué vas a ir a votar, esa es la respuesta. Bueno, ¿cuánta gente te dice que va a votar? 80%, bueno, 85%. no. El 56% dice que definitivamente va a salir. El otro 44% tiene dudas. Ah, tienes dudas. Sí, 56. Porque siempre 44, sale alto el número cuando le preguntas a la gente, saldrás a votar, sale muy alto y después vemos que no es ese porcentaje porque somos un poquito hipócritas en ese tema. Buen día, aprovechando este tema, ¿quién está ganando en las encuestas para presidente de México? ¿Y creen que gane el que está arriba en las encuestas? Buen programa, pues son dos preguntas que podríamos... Todas las encuestas presidenciales ponen a Andrés Manuel arriba. Al menos las públicas, ¿no? Sí, sin duda. Y de hecho las tendencias, bueno, en las tendencias finalmente aquí podemos ver que Ricardo Anaya crece, ¿no? Pero también crece Andrés Manuel. O sea, ahí está un poquito la tendencia. Sí, o sea, si mencionamos en relación a lo que se retrata de esta semana, por ejemplo, pues sí, Andrés Manuel va a la cabeza, que no quiere decir que vaya a ganar tomando en cuenta Como que siempre son hemos dicho, retratos. Andrés Manuel es capaz de desperdiciar cualquier ventaja. Sí. No olvidemos algo, al final el voto es emocional. Entonces, lo que sucede en estos días, de aquí al proceso electoral, emocionalmente la gente va a responder. Sergio, Sobre todo cuando estamos hablando de dos. Sí. a nivel internacional, técnicamente, ¿cómo son vistos los encuestadores mexicanos? Pues mira, en realidad estamos dentro de esta muestra que yo les decía de los últimos 10 años. El problema de México, en términos estrictos ya comparado con otros países, es que los analistas que nos miden han visto que traemos errores de entre el 3 y el 11%, y la verdad es un rango muy grande. O sea, nos ven bien, ¿no? Porque finalmente más o menos con un rango pero de el rango error, es mucho más grande que otros países. También tenemos condiciones de inseguridad y eso que Y ahora en de México pronto complica encuestas. las encuestas todavía se siguen haciendo casa por casa y te tocó la puerta, en México. Sí, otros ya en todo el países mundo eso no es existe. por celular, ¿no? Por celular, por internet y por teléfono. ¿Qué tanto en redes sociales las que vemos? Por ejemplo, el SDP creo que hace varias en redes sociales. ¿Qué tan confiables son? Mira, son representativas de los que usan las redes sociales. Que casi siempre están por un lado, son más Exactamente. pejes. Y de los seguidores ¿No? de quien hace la De quien encuesta, hace la encuesta. también. Sí, sin duda. O sea, en Yo- redes sociales siempre sale perdiendo el PRI y ganando pues, los partidos más rupturistas. Sí. Dependiendo, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta de que la gente actúa de una manera navegando en internet y de otra manera en la calle. De verdad. O sea que es Entonces, más... Hay que tener cuidado. Bueno, a mí me tocan insultos en los dos lados. En la calle. Democrático. Sí, César García, Enrique, buen día. Lamentable y más lamentable es que casos como los italianos sí se hace algo y de forma rápida como nunca, pero en caso de nuestra gente no se hace nada. La raíz del problema está en nuestros gobernantes, sí, con el caso de los cuerpos, que es dramático. Alejandro Murillo, siento que es adecuado, comenta la persona que habla si él tiene conocimiento de cómo invaden las casas de los bancos y usan el dinero para seguir operando los autos. Bueno, si me aclaras un poquito, Alejandro, ¿a qué tema te estás refiriendo? ¿Quién está en el panel? Nos pregunta Jorge Torres, está Sergio Rodea, está Eduardo González, 3229. Es increíble que como ciudadanos no estemos exigiendo respuestas al gobierno, que se realicen marchas para cosas insignificantes, pero no para exigir respuestas sobre tantos hechos violentos que están ocurriendo. Gracias. 5648, qué tristeza nos da a los ciudadanos que personajes públicos solo señalan y le exigen al Estado y a los municipios. ¿Por qué no? Que los aumentos al salario no es suficiente y las políticas municipales solo van a seguir atendiendo delitos simples. Bueno, hay muchos mensajes con el asunto de la inseguridad, que es, junto con la corrupción, los principales problemas de este país. Eduardo, gracias. Al contrario, un saludo. Sergio Rodeo, ojalá le podamos estar dando seguimiento a este tema. Se lo daremos. Con tus metodologías, eres un encuestador serio y eso es raro encontrarse. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Nos vamos. Mañana seguimos sobre este tema. Está con nosotros el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, para hablar de algunos temas relacionados con violencia dentro de la Universidad de Guadalajara, y también está con nosotros Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Hasta mañana a las 9.